Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas el interior de la revista. Mahsine Meravet volvió a estremecer las redes sociales, esta vez con un mensaje que dejó sin palabras a miles de seguidores. La actriz, conocida por su participación en la serie Saret, rompió su silencio para hablar de una tragedia nacional que ha teñido de luto a Turquía. Tras los incendios forestales que devastaron varias regiones del país, Mahsine compartió un sentido mensaje por la pérdida de 11 valientes bomberos que murieron en acto de servicio. La publicación de Mahsine fue sencilla, pero llena de fuerza emocional. En una imagen en blanco y negro, se podía ver una silueta de un casco de bomberos sobre un fondo de humo y fuego. Acompañó la imagen con unas palabras que rápidamente dieron la vuelta al mundo digital: no hay palabras suficientes para agradecer el coraje, ni lágrimas que puedan aliviar esta pérdida. Que descansen en paz nuestros héroes. En minutos, la publicación alcanzó miles de reacciones. El gesto de Mahsine no pasó desapercibido para nadie. Muchos de sus seguidores dejaron mensajes de apoyo y condolencias, aplaudiendo su sensibilidad y su humanidad. Incluso algunos compañeros de reparto comentaron en la publicación, mostrando su solidaridad y admiración por el homenaje. La actriz, que suele ser reservada con sus publicaciones personales, eligió este momento para hablar con el corazón. El dolor por la tragedia ha tocado a todos los rincones del país. Las noticias de los incendios forestales han sido una constante en las últimas semanas, y la muerte de los 11 bomberos conmocionó a toda la nación. Mahsine se sumó al dolor colectivo y se convirtió en la voz de muchos que no sabían cómo expresar lo que sentían. Su mensaje no solo fue una despedida, sino también un grito de respeto y amor hacia aquellos que lo dieron todo. En declaraciones anteriores, Mahsine había hablado de su amor por Turquía y por la gente que la rodea. Esta vez, sin necesidad de entrevistas ni ruedas de prensa, dejó claro que su conexión con el país va más allá de lo profesional. Su forma de sentir, de respetar y de acompañar el dolor nacional, la colocó una vez más en el corazón del público. El post fue compartido por varias cuentas de fans y páginas de noticias del espectáculo. La imagen, ya convertida en símbolo del luto artístico, sigue circulando con palabras como "nunca olvidaremos" y "gracias, Mahsine". A pesar del momento de tristeza, su publicación generó un sentimiento colectivo de unión, empatía y orgullo. La tragedia también motivó a otros artistas a tomar la palabra. Siguiendo el ejemplo de Mahsine, varios rostros conocidos de la televisión turca compartieron mensajes similares. Pero el de Mahsine fue especial. Fue directo, poético y profundamente emocional. Lloramos juntos, sanaremos juntos, escribió una fan que obtuvo miles de likes al responderle. No es la primera vez que Mahsine utiliza sus redes sociales para hacer eco de una causa humana. En el pasado,
Ya había compartido mensajes contra la violencia y en apoyo a los damnificados por terremotos. Sin embargo, esta publicación parecía distinta. El dolor era más cercano. El tono, más íntimo. Como si una parte de ella también hubiese ardido con el fuego. Los incendios forestales siguen siendo investigados por las autoridades. Mientras tanto, el país busca consuelo en gestos como el de Maassine, que no olvidó a los verdaderos protagonistas de esta tragedia, los bomberos. Su mensaje ha quedado como un recordatorio eterno de que detrás de cada uniforme hay una vida, una historia y un sacrificio. Los comentarios bajo su post fueron un reflejo de todo el país. Gente de diferentes ciudades, profesiones y edades coincidía en lo mismo: gracias por no quedarte callada, Maassine. La actriz no solo consoló, sino que ayudó a canalizar el dolor de una forma serena, respetuosa y profundamente empática. Maassine no respondió a los comentarios, pero eso no fue necesario. Su silencio fue tan poderoso como su mensaje. A veces, una imagen y unas pocas palabras bastan para acariciar un país herido. La actriz supo cuándo hablar y cómo hacerlo. Su voz se escuchó entre el humo, entre las llamas, entre las lágrimas. En medio del dolor, su mensaje sirvió también como homenaje para los familiares de los fallecidos. Varios usuarios que afirmaban conocer a los bomberos perdidos, agradecieron el gesto. Mi primo fue uno de ellos. Maassine, tu post nos dio fuerza. Gracias, escribió alguien. El arte una vez más tocaba las fibras más profundas de la vida real. Los medios tradicionales también hicieron eco de su publicación. Canales de televisión y periódicos dedicaron espacios especiales a leer y analizar sus palabras. Una actriz se transformaba en portavoz del alma colectiva, y no desde un guión, sino desde la piel, el corazón y la tristeza real. Sus fans de otros países también se manifestaron. Desde Marruecos, Francia, Argentina y Alemania llegaron mensajes de apoyo. La comunidad internacional de seguidores de Maassine entendió que esto era más que una tragedia local. Era un momento para la solidaridad global. Y ella fue el puente perfecto para unir esas emociones. El equipo de Esaret no ha emitido un comunicado oficial, pero se sabe que el ambiente en el set fue de recogimiento ese día. Maassine llegó en silencio, con gafas oscuras, y evitó entrevistas. Se mantuvo al margen de todo, quizás como forma de rendir tributo desde el silencio y el respeto. En el mundo del espectáculo, donde muchas veces se prioriza la fama y la imagen, gestos como este devuelven la fe en la sensibilidad artística. Maassine recordó a todos que ser figura pública también implica ser humano, ser solidario, ser consciente del dolor ajeno. Ahora, días después de la tragedia, la publicación sigue creciendo en alcance y visibilidad. Muchos la han convertido en imagen de perfil o fondo de pantalla. Los nombres de los 11 bomberos acompañan la imagen en muchos posts,
como si Mahsini hubiera encendido una llama distinta, una llama de memoria. Y mientras Turquía llora a sus héroes, Mahsine Meravet ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más queridas y respetadas del medio. Porque cuando el dolor llama, ella no actúa, siente. No interpreta, abraza. No aparenta, se entrega. Quizás por eso su mensaje caló tan hondo. Porque fue real. Porque fue de verdad. Porque, en un mundo lleno de ruido, ella eligió la sencillez para honrar a los más valientes. Y ese eco aún se escucha.